Bueno, ya saben ustedes, porque lo he dicho hasta la saciedad y además la compañera Marta incluso me habló, me preguntó sobre ello, que yo soy carmelita, yo siento una devoción y una fe, bueno, pues quizá incontrolable ese sentimiento que le profeso a la advocación de la Virgen del Carmen como paleña y marenga que soy. Pues bien, el 16 de julio procesionaban varias imágenes en la capital, entre las que estaban pues Pedregalejo y El Palo, y esta casa hizo retransmisiones en toda Andalucía, un seguimiento, gracias por cierto, a todas las personas que decidieron compartir con nosotros esa tarde-noche del 16 de julio. Este fin de semana también se han procesionado la Virgen del Carmen del Perchel, la colonia de Santa Inés o Welling. Por eso el mes de julio es el mes del Carmen y nuestro compañero Alejandro Morante está visitando diferentes lugares donde están las imágenes que han procesionado o procesionan, o en algunos casos no llegan a procesionar, pero sí que las visitan los devotos de esta advocación de la Virgen del Carmen. En esta ocasión se ha ido hasta la iglesia de los Mártires, incienso y mar. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Dulce Madre, Señora del Carmelo, conceda a tus siervos la alegría de la que gozas, estrella del mar, del paraíso puerta y llave. Madre, condúcenos donde estás coronada de gloria. Aleluya. Nos encontramos en la iglesia parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, frente a la imagen de Nuestra Señora del Carmen, cotitular de la antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Remedios. Y proseguimos con el profesor Antonio Rafael Fernández Paradas a analizar todos estos simulacros devocionales dedicados a la Reina y Hermosura del Carmelo. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buenas tardes. Feliz Día del Carmelo, prácticamente, ¿no? Que estamos en las inmediaciones de la festividad de la Virgen del Carmen. ¿Qué nos puedes contar de esta bella imagen de la Virgen del Carmen que recibe culto en esta parroquia de los Santos Mártires? Pero tenemos que ubicarnos primero, Alejandro, no hace falta quizá los malagueños que le digamos dónde estamos, ¿no? Pero estamos en el epicentro de la ciudad de Málaga, en la ciudad de los patronos, en la iglesia de los patronos, en ese epicentro que hay que relacionarlo con esa iglesia de la Victoria y con la catedral, ¿no? Como los santuarios más importantes religiosos de la ciudad de Málaga, ¿no? En este contexto, desde hace unos años, aproximadamente unos 30 años, vive y se aloja esta Virgen del Carmen, que dentro de nuestra serie documental que estamos rodando en estos días, tiene una serie de particularidades que la hacen quizás diferente a las que nosotros hemos venido mencionando anteriormente, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, los casos de Estela Mari, incluso el de el Sagrado Corazón, esas vírgenes del Carmen estaban allí, recibían culto, pero no tenían ningún tipo de cofradía. Esta idea es interesante, ¿no? Porque eran prácticamente los dos únicos casos que nosotros vamos a mencionar en esta serie, hay muchísimos más en Málaga, ¿no? Que están en sus iglesias, son muy devotas y que tienen muchísimo tirón, ¿no? Pero el caso de la Virgen del Carmen de los Mártires es totalmente diferente. Es una imagen que tiene culto, pero que además tiene cofradía, y es una cofradía a la que está vinculada, ¿no? Esto la sitúa en un contexto totalmente particular, porque claro, esa función del culto se va a notar en todos los sentidos, se va a notar en el ajuar, se va a notar en la puesta en escena, se va a notar en la capilla, en el aparato devocional. Claro, es que hay un grupo de personas que está detrás de esta imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? Todo esto hace que la sitúen en un contexto, si nos imaginamos, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Quizás el Gran Carmen, que es el del Perchel, por patrimonio, por supuesto está la Virgen del Carmen de los Mártires, pero es que además esta Virgen, por ejemplo, tiene uno de los grandes patrimonios de la Málaga cofrade en su totalidad, es decir, podemos encontrar pocas imágenes marianas, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, que tengan el amplísimo ajuar que tiene esta Virgen, ¿no? Por esto son unas circunstancias un tanto particulares, ¿no? Y nosotros queríamos enfocarnos en uno de estos especiales que estamos haciendo para reflejar esta realidad, ¿no? Cómo se ha hecho un sitio propio, cómo ese sitio propio se ha fomentado también por los devotos, por el mecenazgo y por una política patrimonial como muy, muy estructurada, Alejandro. Y pasando ya a un análisis más pormenorizado, Antonio, ¿qué podríamos señalar sobre la talla de la Virgen del Carmen y del Divino Infante de la parroquia de los Santos Mártires? Es una talla, Alejandro, de la que sabemos poco pero sabemos mucho, ¿no? Y es una talla de la que
tiene una serie de particularidades que en el contexto de la historia de la escultura malagueña son bastante importantes. ¿Por qué? Porque de ellas sí que sabemos quién las hace, ¿no? Existen muchas otras tallas anónimas en la ciudad de Málaga que todavía no están vinculadas, por ejemplo, con ningún taller, pero ella específicamente, gracias a los estudios de nuestro compañero Francisco Flores, sabemos que la hace el escultor Diego Gutiérrez Toro en el año 1854, ¿no? Este dato es importante, ¿por qué? Porque nuestro compañero Francisco Flores ha puesto de manifiesto la importancia de una serie de sagas familiares a lo largo del siglo XIX y su extrapolación en el siglo XX. Sagas familiares como los Gutiérrez de León, que quizá era la más conocida en el entorno malagueño, por ejemplo, con la Virgen del Socorro de la Cofradía de la Sangre, o vinculada con ellos, por ejemplo, Zamarrilla también, ¿no? Era una saga que venía ya funcionando desde el siglo XVIII. Es ese contexto, por ejemplo, donde se desarrollan los grandes barros malagueños, la historia de los barros malagueños, ¿no? Pero claro, de repente tenemos una serie nueva de escultores de los que no sabíamos prácticamente nada, ¿no? Y es en este contexto cuando entra esta Virgen en juego, en el año 1854, estamos en la mitad del siglo XIX. Es una Virgen que está ubicada en el antiguo convento, en el actual convento de los agustinos. Es una Virgen que tenía el nombre del Amor Hermoso, ¿vale? Y es una Virgen que recibió el culto por algún tipo de, como de asociación o cofradía, ¿no?, organizada, ¿no? Y así pervive hasta los avatares del 12 de mayo, del 11 y 12 de mayo del 31, que, cómo no, siempre tenemos que hacer referencia en esta destrucción constante del patrimonio de los malagueños. Partiendo de estos avatares sobrevive la mascarilla de la Virgen, y será aproximadamente en los años 90 cuando el escultor, digamos, vigente en la ciudad de Málaga, que venía trabajando de los 60, 70, 80, que era Pedro Pérez Hidalgo, interviene en la imagen para decentarla y ponerla a disposición del público, ¿no? Posteriormente la vuelve a intervenir de nuevo, ¿no? Pero claro, tenemos que aclarar que quizás la fisonomía actual de la Virgen viene de otro contexto un poquito más tardío. Tenemos que irnos al año 1999 para mencionar un dato importante, y es un dato muy importante porque comenzará una trilogía que es cuanto menos simpática de contar en la historia de la ciudad de Málaga. Es que el escultor Francisco Romero Zafra realiza el niño para la Virgen del Carmen de los Mártires. Será el mismo escultor el que posteriormente haga el segundo niño para la Virgen del Carmen del Perchel, y también realizará el niño para la Virgen del Carmen de San Gabriel, ¿no? Con lo cual tenemos una triada de niños que vienen del mismo escultor, que es un dato bastante interesante. Hay que reconocerle que el del Carmen de los Mártires, este niño Jesús, es una monería dentro de lo que estamos hablando. Igual, al mismo nivel, por ejemplo, el del Perchel, ¿no?, el tironero, que tiene como muchísimo sabor popular, ¿no? ¿Qué pasa? Que Francisco Romero Zafra, el escultor cordobés, que además una de las grandes cabezas de, digamos, escultóricas actualidad, si tenemos varios focos productivos, pues tenemos Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, etcétera, sin lugar a dudas, gracias a la obra de Francisco Romero Zafra y Antonio Bernal, Córdoba volvió a asistir y a tener su propia escuela escultórica, ¿no? Vuelve a intervenir la Virgen posteriormente, al principio de la década de los 2000, se interviene la Virgen del Carmen de los Mártires, y ahora es cuando sí tiene la fisonomía actual de la que estamos hablando. La Virgen acapara, digamos, se pone en orden, vamos a utilizar un poco la palabra, ¿no?, y se sobrepone a esa larga historia que venía ya desde el año 1854 con los avatares del 12 de mayo del 31. ¿Qué aporta esta Virgen del Carmen dentro de la iconografía carmelita en Málaga? Es una Virgen muy interesante, Alejandro, porque aporta empaque. Es una Virgen con muchísimo empaque, ¿no? Que alguien pensará que este es un término poco artístico, ¿no? Pero es una Virgen que cuando tú la ves tiene muchísima presencia. Es una Virgen de un buen tamaño, es una Virgen muy bien resuelta, es una Virgen que tiene muchísima dulzura en el rostro y muchísima personalidad. Es algo muchísimo más suave, por ejemplo, que los Gutiérrez de León. Los Gutiérrez de León tienen un arte muchísimo más duro, muchísimo más perfilado. Es un arte que deriva, que rompe totalmente con la historia, por ejemplo, de la escultura malagueña, ¿no?, con Fernando Ortiz, los Asencio de la Cerda, etcétera, ¿no? Pero esta Virgen nos ofrece una personalidad escultórica totalmente diferente. Si hacemos memoria, que esto es un dato importante también, es aproximadamente la tercera o cuarta Virgen más antigua de Málaga. Bueno, de Málaga es la más antigua, Málaga capital, y de la provincia de Málaga probablemente, si descontamos la Virgen del Carmen de la Encarnación de Antequera del escultor Diego Márquez y la propia Virgen del Carmen de Antequera del convento de los Carmelitas, esta es de la más antigua de la provincia de Málaga y de la capital seguro. Es decir, posteriormente tenemos que pensar que desde 1854 nosotros la siguiente Virgen del Carmen que tenemos, la del Perchel. Es decir, que se llega en el año 38 con esos avatares que tuvo intermedio, que nosotros ya conocemos, que Paco Palma hace una Virgen después del 31 y se vuelve a perder con los avatares del 36. Recordamos también que en ese contexto este es el pleno apogeo de las Vírgenes de Olor. Es
Es decir, y estarán llegando las vírgenes por circunstancias varias, de Welling, por ejemplo, o las vírgenes del Palo, otras muchísimas, por ejemplo. Tenemos un caso particular que es la Virgen del Carmen de Campanillas, Alejandro. ¿Por qué? Porque es una Virgen del Carmen de la Escuela Olotina, pero es de las antiguas. Ojo, es de 1898 aproximadamente, que es de los quizás más antiguos, ¿no? Desconocido totalmente, ¿no? Está un poquito en los barrios de afuera, no lo echamos cuenta, ¿no? Habitualmente. Pero claro, en Málaga capital es muy difícil encontrar una virgen de este tipo de antigüedad. La Virgen del Carmen de los Mártires tenemos que relacionar un poco con esas pocas imágenes que han sobrevivido malagueñas de los siglos XVIII, XIX, ¿no? Por ejemplo, la propia Virgen de los Remedios de aquí de la parroquia, la Virgen de la Paz del Convento de la Trinidad y poco más tenemos, ¿no? Es decir, de esas grandes imágenes dieciochecas. Entonces la imagen del Carmen de los Mártires viene a aportar el arte escultórico malagueño del siglo XIX, con muchísima presencia, con muchísimo empaque y además, ojo, aporta otra cuestión que es importante tener en cuenta, que es la devoción carmelitana del centro. Y esta idea siempre tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Porque a pesar de que tenemos un convento carmelita muy cerca, y nosotros ya lo hemos dado a conocer, ¿no? El de San José, no hay devoción carmelita en ese convento, no se ha fomentado, ¿no? El Carmen del Perchel es la gran devoción del Carmen de Málaga, pero es el Carmen del Perchel, ¿no? Y aquí en el centro no encontramos ninguna virgen que ocupe este papel, que es el papel que actualmente está ocupando la Virgen del Carmen de los Mártires, ¿no? Por eso nosotros diremos que la Virgen del Carmen tiene que salir en procesión sí o sí en el futuro, Alejandro. Otro rasgo también que has hecho mención al principio es que la Virgen del Carmen de los Mártires tiene un grupo humano detrás, ¿no? Es la antigua hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Remedios que se encarga de su culto y de su devoción. Es un rasgo también muy particular dentro de las advocaciones carmelitas en nuestra ciudad. Es muy particular y muy importante, Alejandro. Es decir, sin personas no existen las cofradías, ¿no? Esto es extrapolable a cualquier grupo parroquial, cualquier hermandad de la actualidad, ¿no? Claro, por eso esta Virgen tiene un papel diferente al resto de las demás, ¿no? Solo hay que verla, ¿no? La presencia que tiene, el empaque que tiene. Parece una tontería lo que voy a decir, pero la Virgen del Carmen del Percher prácticamente no tiene derecho a tener un altar de cultos. Es decir, por circunstancias varias no lo tiene. Esta Virgen sí que lo tiene por otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Tendríamos que hacer el tirón de orejas también, ¿no? Que la Virgen del Carmen del Perche hay que dejarla que tenga ese gran aparataje cultural, ¿no? Claro, eso aquí es totalmente diferente y se entiende que es que la gran devoción del Carmen del centro está aquí, ¿no? Hay personas además con gusto, porque solo hay que ver el proyecto que se ha hecho con la Cofradía de los Remedios en su pluralidad. Retablo, trono, se ha buscado lo mejor hecho por los mejores, ¿no? El amplio patrimonio textil que dispone la Cofradía de los Remedios para sus dos imágenes marianas, pero eso también es extrapolable al retablo, es decir, es de los pocos grandes retablos que se han hecho en Málaga que han dejado, que eso es otro error, nuestras iglesias no tienen por qué estar vacías de retablo y la Junta de Andalucía debería tomar conciencia de que tenemos que tener derecho a tener retablos, no porque se perdiesen el 12 de mayo, el 31, ya no hay más derecho a hacer ningún tipo de retablo, ¿no? Y por ejemplo también el trono de Manuel Toledano de la Virgen de los Remedios, ¿no? Bajo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes, ¿no? Con lo cual estamos viendo que ese grupo de personas, que a lo mejor no es el más extenso del mundo, pero como que tiene una política patrimonial como muy marcada, ¿no? Está buscando lo mejor para sus dos titulares. Lo que nos falta es el siguiente paso, es que esta imagen se tome conciencia de la importancia que tiene, conciencia pública, porque ya está claro que patrimonialmente ya lo estamos hablando, ¿no? Y que esta Virgen se echa a las calles del centro de Málaga. ¿Qué podríamos decir, Antonio, sobre la política patrimonial que la Hermandad de los Remedios ha tenido en los últimos años para engrandecer este ajuar tan importante que luce la imagen de la Virgen del Carmen? Alejandro, es un caso totalmente paradigmático en la historia de la Semana Santa de Málaga, pero también de la Gloria. Específicamente en el caso de la Gloria no hay ninguna imagen, salvo el Carmen del Perchel, que tenga el ajuar que estamos encontrando aquí, ¿no? Esto se debe a una serie de factores un poco como entrecruzados, ¿no? Los gustos personales, el buen hacer de las personas, el interés por tener lo mejor, es algo que siempre es muy acusado en la Cofradía de los Remedios, tanto para la Virgen de los Remedios como para la Virgen del Carmen, porque además una cofradía con dos imágenes marianas se podría pensar, pues bueno, como lo importante a priori es la Virgen de los Remedios, pues para la otra no hacemos nada, ¿no? Aquí es totalmente al contrario, es decir, en cierta manera ambas imágenes se han llevado al parejo, es decir, a nivel de ajuar patrimonial, ¿no? A la Virgen del Carmen de los Mártires solo le falta el trono y porque lo demás los tiene todo al completo, ¿no? En esa política patrimonial tan completa que servirá el día de mañana para hacer historia, por ejemplo, del bordado de la ciudad de Málaga, encontramos cosas muy interesantes, porque por ejemplo tenemos
piezas de bordado, pero por supuesto tenemos toda la orfebrería, ¿no? Estamos pensando en un proyecto integral, ¿no? No solo vestimos a la Virgen, sino que acentamos en todo lo que sea necesario. Claro, ahí estaremos hablando de orfebrería, talla, etcétera, ¿no? Por supuesto con los bordados. Dentro de los bordados hay dos cuestiones que son interesantes. Son las piezas que se han hecho nuevas profesos para vestir a la imagen del Carmen en este caso, como podría ser el caso también de la Virgen de los Remedios. Y después otro fenómeno muy interesante que es una búsqueda constante de piezas antiguas para enriquecer el ajuar de ambas vírgenes, ¿no? En este caso de la Virgen del Carmen, con piezas de muy diferente procedencia. Es decir, pues aquí los devotos y la propia cofradía pues han ido un poco donde han viajado, han encontrado bordados y demás, pues ha habido un continuo o una continua búsqueda de esos bordados históricos, bordados antiguos que les han permitido en componer piezas súper interesantes, Alejandro, ¿no? En esa realidad después está lo que decíamos también de todas las piezas bordadas, ¿no? Bordadas en la actualidad por todos, prácticamente aquí tenemos un catálogo del bordado malagueño, ¿no? Tenemos a Joaquín Salcedo, a Marchante, etcétera, Antonio Moreno, ¿no? Todos han tenido un poco el hueco según los contextos en los que nos encontramos, ¿no? Todo esto, Alejandro, para arropar a una Virgen del Carmen que tiene además, como hemos dicho anteriormente, muchísima personalidad, ¿no? Se ha intentado en todo momento resaltar los valores plásticos de la Virgen del Carmen de los Mártires, ¿no? Es interesante mencionar un poco, Alejandro, algunas cualidades de ello, ¿no? Quizá la Virgen del Carmen es un poco más seria, es una Virgen que ejerce de madre en ese sentido, ¿no? Porque el niño se lleva todas las delicias, ¿no? En este caso, ¿no? El niño es para llevárselo a cada uno a su casa y tenerlo allí y acunarlo, ¿no? Pero contrasta la seriedad de la Virgen, es una Virgen muchísimo más estática, muchísimo más majestática, con el niño que además tiene esos colores, son rosaditos de un niño inquieto, ¿no? Llaman la atención bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, que ambas imágenes tienen los ojos pintados, no los tienen, cuando se abre la mascarilla no se le ponen los ojos de cristal o pasta vítrea, ¿no? Es un rasgo que le confiere una personalidad bastante interesante porque le da una mirada como muy particular, ¿no? Nosotros tenemos que recordar también que las policromías que estamos disfrutando en la actualidad de la imagen de la Virgen y del Niño son avatares un poco de todo lo que se ha vivido. Nos recordamos que sobrevive la mascarilla y que Pedro Pérez Hidalgo la interviene posteriormente, pero claro, será Francisco Romero Zafra el que le termine un poco la fisonomía actual de la Virgen, ¿no? Sobre todo esto, esa política matrimonial resalta los valores plásticos y tectónicos de las imágenes, ¿no? Y ahora toca un poco, Alejandro, también, es decir, ¿a qué hemos llegado, no? Pues hemos llegado, por ejemplo, al rico ajuar que presenta la Virgen, que normalmente siempre tiene bordados, ¿no? Y que en la actualidad, por ejemplo, para la festividad de la Virgen del Carmen, que ha sido en estos días, vemos que luce lo mejor que tiene la cofradía en este momento. ¿Qué podríamos decir, Antonio, sobre las piezas bordadas textiles que tiene la Virgen del Carmen ahora, cuando la estamos contemplando aquí en toda su riqueza y hermosura? Podemos ver, distinguir varias cosas, ¿no? El terno, pues si lo dividiésemos en varias partes, pues tendríamos un poco la capa manto, que no es manto sino capa, la toca sobre manto, la estola y la saya y el vestidito que lleva el niño, ¿vale? Si el manto está hecho con un antiguo palio y sobre él, en esa política que hemos mencionado anteriormente de la Cofradía de los Remedios, pues muy acertadamente se ha ajustado para los valores relacionados con la Virgen del Carmen y además que le sienta muy bien un manto que se ve con muchísimo empaque realmente, ¿no? Eso también hay que destacar la capacidad que tienen los bordadores de crear nuevas obras de arte con bordados antiguos, ¿no? Anteriores, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es también de la Virgen del Carmen que pues tiene ese ajuar de mantos bordados, ¿no? Por otro lado tenemos, Alejandro, la que podría ser prácticamente una saya de coronación, ¿no? Que podría ser el caso, ¿no? Que es todo lo que es la estola y la saya de Joaquín Salcedo, basada en unas ideas de diseños anteriores. Es una saya muy completa a nivel técnico. Desde aquí podemos ver también de nuevo un catálogo de técnicas, la hojilla, la cartulina, etcétera. Vemos muchísimos motivos montados al aire uno sobre otro que le dan a la pieza muchísimo empaque. Esto nos habla de la cantidad de dinero que se ha invertido en esta cofradía para que las imágenes tengan estos ajuares tan sumamente dignos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vestidito del niño, que es una pieza que se ha estrenado este año. Sí, es obra de José Soler, que es el vestidor de la imagen de la Virgen de los Remedios y que ha hecho, pues, vamos, es un poco el alma mater que ha posibilitado todo este engrandecimiento patrimonial. Bueno, y además una persona que tiene la conciencia, ¿no?, de que las imágenes tienen que tener un rico ajuar procesional, ¿no? Aquí ya está todo preparado para que la Virgen del Carmen de los Mártires se eche a la calle, ¿no? Y la cofradía, con esas vistas de futuro, probablemente ha ido plantando una semilla. Poco a poco también había que crear esa gran devoción del centro que nos hacía falta, pero claro, cuando la cofradía, los astros sean propicios, se podrá echar a la calle ya de manera impecable, ¿no? Si seguimos un poco continuando con
con lo que lleva la Virgen puesto y dentro de esa amplia política patrimonial de la cofradía hay que destacar todo el patrimonio orfebre de orfebrería del que disponen la Cofradía de los Remedios. Es que está todo, es decir, un ajuar totalmente completo, ¿no? Quizás a simple vista llama muchísimo la atención la corona de borrero. Es decir, de orfebrería triana sería una de las grandes piezas, una de las coronas quizás con más empaque también que podemos encontrar en Málaga. Es una corona que la sienta muy bien, es una corona donde metal plateado, dorado, de plata dorada, donde podemos ver ese pequeño programita iconográfico y donde las imperiales y las ráfagas la sientan perfectamente, donde el labor del orfebre, de la orfebrería, juegan un papel excepcional, una corona calada, es una corona montada al aire que le asienta muy bien a la Virgen. No todas las coronas asientan bien, no es una corona además que se ve con empaque y pesada. Recordemos que estamos con una imagen de gran tamaño, es decir, que es una imagen con muchísima presencia, ¿no? Con lo cual la corona le resalta muchísimo los valores plásticos de la propia imagen, ¿no? Podemos también, por ejemplo, destacar la ráfaga de Manuel de los Ríos. Estamos hablando, seguimos con el catálogo de orfebres, ¿no? Es decir, aquí no hay, se han escatimado en los mejores, es decir, quiénes son las personas más punteras trabajando, ¿no? Y quizás yo, Alejandro, destacaría también, por encima de todo, a pesar de la excepcional corona de borrero, ¿no? El trabajo que está haciendo Orfebrería Montenegro, Miguel de Montenegro, para la Cofradía de los Remedios, bueno, actualmente para muchísimas cofradías de Málaga, ¿no? La Virgen ahora mismo actualmente lleva el cetro, la corona del niño y la media luna, son obras de Miguel de Orfebrería Montenegro, ¿no? Nosotros ya hemos venido diciendo, Alejandro, que Montenegro es el futuro de la orfebrería en Málaga, es decir, Montenegro ha venido a llenar un hueco en el que no existían orfebres en Málaga, que nos llegaban cosas de muchos sitios, especialmente de los talleres sevillanos, llegó muchísimo también de los talleres lucentinos, ¿no? La gran particularidad de Orfebrería Montenegro es su calidad. Miguel dibuja, en cierta manera esculpe, ¿no?, a la hora de hacer sus obras, pero es un taller en el que se pueden hacer cosas seriadas, pero no es la política del taller, es decir, es un taller donde la política es hacer obras originales hechas a mano dentro de los propios artesanos que trabajan dentro del taller, ¿no? No es un taller que trabaje troquelado, seriado para llenar cosas, ¿no? Claro, eso nos permite ver, pues de nuevo, pues esta corona que tiene el niño, el cetro y, como decía, la media luna, que es una auténtica delicia en todo el trabajo del repujado, de la orfebrería, del cincelado, ¿no? Miguel de Orfebrería Montenegro nos va a contar muchas cosas en el futuro, está teniendo grandes proyectos totales, quizás lo que le falte por llegar sean esos grandes tronos de orfebrería, pero no me cabe ningún tipo de duda que no habéis superado el trámite de ser capaz de esto, porque al final estas piezas son joyas, es decir, el cetro o la corona del niño son piezas de orfebrería, son piezas de joyería realmente, ¿no? No es la plata tradicional antequerana, que no era plata, por ejemplo, calada, ¿no? Aquí estamos viendo un trabajo totalmente de joyería, ¿no? Esto nos sitúa a la Virgen del Carmen de los Mártires dentro de los grandes patrimonios de la Málaga del siglo XXI, Alejandro. Otro detalle que también llama poderosamente la atención es el enjollamiento de la imagen, ¿no? Luciendo esos grandes pendientes, ¿no? Ese pecherín también con muchos broches, y después el detalle tan simpático del niño, del divino infante, con esos zapatos de plata y sus calcetines rojos. Angelito, que tiene que tener los pies, pues pobre, con estos calores que tenemos en Málaga, estos calcetinitos de lana que lo hacen las delicias de todo el mundo. Tienen que venir a la iglesia de los Mártires y disfrutar de esta Virgen y disfrutar de este niño, que es más comedido que el del Perché, porque ya que no está enganchándole las joyas a la madre en este sentido, dentro de que es un niño revoltoso y se le ve con los coloritos, está totalmente, perfectamente conjuntado, y aquí hay de nuevo la Cofradía de los Remedios destaca por ese gusto a la hora del detalle infinito, ¿no? El propio aparataje que se ha montado para estos días de culto de la Virgen del Carmen, Alejandro, es como era para estar sentado delante de ella, para poder disfrutar, ¿no? Por eso no nos cansamos de decir que ya que se ha hecho toda esta inversión patrimonial, se ha cuidado de la puesta en escena, la Virgen del Carmen de los Mártires requiere echarse a las calles en un tiempo más cercano que tardío.